¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a uno de los episodios en los que más me hubiera gustado estar, aunque no voy a poder. Tanto que doy yo la lata con Oriente Medio y con que tenemos que hablar más de ello, y justo cuando vamos a hablar de uno de los temas más importantes de toda la región, que es Israel y sus relaciones con los países de la región, pues justo ahora no he podido estar por razones personales, pero bueno, quedáis en buenas manos. Dejo a Fabio, bueno, tiene muchos años de escucharme a mí hablar de estos temas y pues comentar entre nosotros, entonces estoy seguro que va a saber cubrir muy bien, y con un invitado estrella que nos va a ofrecer todas las respuestas que necesitamos para entender lo que está pasando en esta región tan interesante. Un saludo a todos. Buenísimo, pues oyentes de War Diplomacy, con esas palabras, Sergito nos introduce este nuevo episodio del podcast, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Me llamo Fabio y pues como se los comenta el Sergio, estoy aquí acompañado el día de hoy con un grande del mundo de los podcasts de relaciones internacionales de todo el mundo diplomático, y un mismísimo embajador, el ex embajador de México en Singapur y actualmente el embajador de la República de los Cocos, Nathan Wolf. Nathan, bienvenido a Warrior, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, contento de estar con ustedes ahora en este crossover de podcast entre la República de los Cocos y Warrior Diplomacy. Total, el multiverso de los podcasts se abre, pero bueno, no, la verdad es que es un placer. Ya tuvimos a Pedro en un Keeping Up, hablamos un poquito de sus viajes, de esos países extraños, tal, y para aquellos que no conocen República de los Cocos, de verdad que los recomendamos. En Warrior los escuchamos mucho y a veces nos inspiramos también pues, para ver por dónde, y de verdad que tienen un trabajo increíble, así que se los recomendamos muchísimo. Y igualmente muy ligado a eso, y el tema que vamos a hablar de hoy, Israel, el Medio Oriente, las relaciones entre estos países, tanto Warrior como República de los Cocos, tenemos episodios de ello, donde nos centramos un poquito más, yo creo que las dinámicas dentro de Israel, con Palestina. Sin embargo, en este episodio creo que vamos a hablar un poco más de como que el sistema regional, un poco más las relaciones entre Israel y los distintos países árabes, de dónde vienen las rivalidades y pues para dónde van las cosas, ¿no? Entonces les dejaremos en la descripción del episodio los links a esos episodios para que entren en detalle y en este pues nos podamos soltar un poco más con lo que pasa como tal en la región, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nathan? ¿Qué te parece el tema? No, sumamente interesante, y Sergio dijo que ahora que se van a ver todas las respuestas, ojalá lleguemos a alguna. Ese sería realmente una gran contribución, creo difícil de conseguir, pero sí, es un tema apasionante. Sin duda, pues bueno, yo creo que en este primer bloque podemos hablar un poquito de los orígenes de esta rivalidad, de dónde viene, podemos hablar a lo mejor un poquito de los conflictos que ha habido. En el segundo bloque podemos hablar un poco más ya de, pues, no sé, Israel como una potencia regional, la rivalidad con Arabia Saudita, el rol de los Estados Unidos, y terminaremos el podcast hablando un poco de la política exterior y los acuerdos de Abraham. Así que bueno, pues podemos entrar en este primer bloque y a ver para dónde va. Bueno, pues Natán, yo creo que te voy a dejar aquí un poquito el floro para que, a ver, nos expliques un poco tú con tu experiencia que has tenido en el mundo de la diplomacia y tal. ¿Cómo nos podías explicar de dónde viene esta rivalidad entre Israel y los países árabes? Mira, yo creo que es realmente muy complicado, igual y hasta es un tema de conflicto bíblico, o sea, para los que hemos estudiado un poco esto, digo, y digo, lástima porque hasta en las mejores familias sucede. Si uno se va a los orígenes bíblicos del tema, todos salimos de Abraham, y después hablaremos de los acuerdos de Abraham, y que por eso es justamente que se llama así estos acuerdos de paz. Pero es complicado de entenderlos. Yo creo que se mezcla intereses personales de líderes o pseudolíderes políticos, se mezcla temas religiosos, es una tormenta perfecta si se le pudiera llamar de alguna manera. Es más, hasta les recomiendo a quienes nos escuchan, hay un libro de una periodista española muy bueno que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Buenísimo, Yo buenísimo creo que es de libro. los mejores libros que he leído, que te pueden explicar realmente qué sucede, y además escrito por alguien completamente imparcial sobre el tema, y planteando todo esto desde el punto de vista de cómo los migrantes de los pogroms rusos que se empiezan a establecer en Palestina, uniéndose a los que ya estaban ahí permanentemente, la convivencia entre palestinos y judíos era de lo más normal, de lo más constructiva, por muchas décadas, o sea, y eran amigos y convivían, hasta que se empiezan, yo creo que a mezclar todos los intereses políticos, y ahí es donde empieza a ver todo a surgir todo este conflicto.
Palestina, que es más grande de lo que hoy se dice que debería de ser Palestina. Digo, Palestina originalmente ocupaba también lo que es hoy el reino hashemita de Jordania, que también vale la pena decir que pues, es un país con un gran porcentaje de su población palestina, pero que por otros motivos pues, lleva a que sea una minoría la que gobierne el país. Y por lo que he leído en su momento, primero el Imperio Otomano, pero después ya bajo el mandato británico, sí querían dar un pedazo de tierra importante a esta comunidad palestina. Y es que por eso que se hace lo que en su momento fue Transjordania, y que tiene que ver porque se divide la margen oriental del río Jordán y dejan la margen occidental, después en todo esto también bajo el mandato británico, como para la comunidad judía. Y ahí va todo esto hasta que pues, en el 48, de hecho, más o menos estamos ya por cumplir 75 años de esto, porque fue en mayo del 48, se declara formalmente el establecimiento del Estado de Israel en la parte del margen occidental del río Jordán, de lo que quedaba de esta parte de la antigua, de la original Palestina en el mandato británico, con además otras salvedades. Se hacía una repartición de territorios que tenían que ver más, lo cual a lo mejor fue un error táctico, pero que tenía que ver más con una densidad de población, y entonces las comunidades con mayor población palestina se quedaban como el Estado palestino, y las comunidades con mayor presencia judía como parte del nuevo Estado de Israel. Los judíos, es decir, el Estado de Israel, dirigidos en ese entonces por David Ben-Gurión, que fue el primer ministro de Israel, aceptan esto, pero los palestinos y los árabes en general no lo aceptan. Y ahí es el primer conflicto armado importante, que es la guerra de independencia del Estado de Israel, que es invadido por todos los países árabes de la región a la vez. Y aquí se mezcla un poco de lo que, y ojalá después en comentarios que haga el público y demás, para también saber cómo lo perciben, pero el mundo árabe pareciera muy unido, pero en realidad es muy desunido, con intereses muy diferentes, y donde tristemente, cada vez que tienen un problema, el común denominador o esa amalgama que buscan ellos para mantener su unidad es esta rivalidad con el Estado de Israel. De hecho, y digo, a lo mejor me estoy saltando muchos años, pero eso se ve muy claramente en la invasión de Irak a Kuwait. Pues ahí parte del conflicto pues es entre ellos mismos, y ahí Israel no tenía ni siquiera velo en el entierro, y en una forma de querer buscar esta unidad, o también sucedió durante la larga y cruenta guerra entre Irán e Irak, también en los 80s, pues siempre que buscaban como para tratar de buscar esa unificación, era voltear a Israel, donde a lo mejor ni tenía nada que ver. Israel no tenía nada que ver en la invasión de Irak a Kuwait, no tenía nada que ver en la guerra entre Irán e Irak, pero cada vez que se les empezaban a descomponer las cosas, era buscar a Israel en esta parte del conflicto. De hecho, cuando se le trata de inmiscuir, pues hasta lo empiezan a bombardear sin ningún sentido para que Israel responda, y entonces sí ya se sientan agredidos en este sentido. Y lo digo porque eso es un factor clave que luego no te permite llegar a una negociación, o por muchos años, aunque después lo quitaron, la Constitución palestina tenía un artículo que decía que era aventar a los judíos al mar. Entonces, pues no podías sentarte a negociar con alguien. Claro. En una negociación, pues siempre va a haber algo que ceder y algo que ganar, pero no todo va a ser siempre ganar. Entonces, creo que ahí es parte de toda esta situación. Creo que en las dos partes hay palestinos que ansían la paz. Hay, sin duda alguna, muchos habitantes de Israel que ansían la paz, y tristemente, en los dos lados hay estas facciones extremistas que por intereses independientes no permiten que se llegue a esto. Yo, en una experiencia personal y que tiene que ver pues con los años, cuando terminé la prepa me fui un año a un kibutz en Israel, y a un programa de liderazgo sobre Medio Oriente en aquel entonces.
Te estoy hablando de 1986. Sí, Entonces, hace un eso rato. era previo a la primera intifada. Y la verdad es que el día a día era bastante, o sea, sí, obviamente existían todos estos problemas con la OLP, la tensión, Yasser Arafat, pero el día a día era bastante normal. Cabe decir que además, a raíz de la independencia del Estado de Israel, toda la población palestina que radicaba ahí y que quiso hacerse ciudadana de Israel, se hizo ciudadana de Israel. Y en el Parlamento israelí hay árabes, hay beduinos, hay drusos, o sea, no son solo Claro. judíos los que están, los que participan de la democracia israelí, que ese también es un tema que habría que tratar. A final de cuentas, en términos occidentales es la única democracia plena, y digo en términos occidentales porque tampoco se puede siempre estar juzgando las democracias con una sola óptica, pero creo que ese es un punto importante. Pero a lo que iba yo ahí, en un fin de semana en este curso de liderazgo, nosotros éramos todos jóvenes latinoamericanos judíos y era un fin de semana de convivencia con jóvenes de nuestra edad en aquel entonces, palestinos, en los territorios ocupados. Y la cosa era tan tranquila que nos fuimos literal el fin de semana a pasar con una familia palestina que tuviera un hijo de nuestra edad y a estar platicando. Y a mí de lo que me marcó en ese entonces mucho es que tú les preguntabas, bueno, ¿cuál es tu posición con respecto a un Estado palestino? Y todos te contestaban, sin duda alguna, que darían su vida por un Estado palestino, pero ellos en particular no se irían a vivir a ese Estado palestino. Claro. Entonces sí, también creo que esa es una parte de también analizar de este conflicto. Otra, y lo podemos ver que sucede en otros conflictos o en otras diferencias internacionales, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, todo este tema de drogas, armas. La verdad es que es una corresponsabilidad de los dos países, los dos tienen que poner su parte. Aquí es lo mismo. Israel lo que ha tratado de siempre decir es que sí, hay un problema palestino, pero ese problema palestino no es solo responsabilidad o culpa de Israel, tiene que ser abordado desde una perspectiva regional donde todos tienen un papel que jugar. Digo, Jordania, con una población importante de palestinos, pues no ha sido precisamente, desafortunadamente, receptiva hacia los palestinos. Hay periodos muy tristes de la historia, como el que se conoce como Septiembre Negro en los 70s, prácticamente expulsión de palestinos de Jordania. Entonces, a lo que voy es, se tiene que llegar a un acuerdo en ese sentido. Yo, en lo personal, creo que pues hay que irnos caminando hacia la solución de dos estados en frontera, de reconocimiento mutuo y con fronteras seguras. Claro. Fronteras seguras para los dos, pero pues, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues es que es un conflicto súper, súper complejo y complicado. Yo creo que nos cuesta mucho, si no eres de esa zona, entenderlo, porque no es nada más territorial, tiene que ver también con la religión, tiene que ver con la historia. Y este libro que comentaste es precioso, la verdad. Dispárame, que ya estoy muerto. De verdad creo que te refleja una manera muy humana cómo la gente lo vive, ¿no? Porque una cosa yo creo que es estudiar desde la perspectiva histórica, política, pero viviéndolo ahí, ya día a día las relaciones es completamente distinto. Y de hecho yo también tuve la suerte de visitar Israel. También visitamos un kibutz en el norte, en la zona muy, muy cercana a los Altos del Golán. Y es impresionante cómo la gente, los jóvenes israelíes, el servicio mandatorio militar, que creo que tienes que estar 2 o 3 años, hombres y mujeres, o sea, de verdad que es una sociedad que está muy presente esto en su día a día, ¿no? Yo creo que eso es algo que uno no puede entender a menos de que lo visites, lo vivas. Y sí es muy complicado y aparte siento que las perspectivas están muy contrapuestas, ¿no? Por lo menos a nivel macro y creo que desde la perspectiva árabe se ve a Israel pues como un estado agresivo, expansionista y desde el otro punto la perspectiva de Israel es que se ve el conflicto como todo el mundo árabe rechazando el simple derecho de Israel como existir. Entonces yo creo que es lo que tú dices, o sea, partiendo de que ningún lado quiere ceder, no se va a llegar a nada y yo estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que se tiene que resolver la cuestión de Palestina como dos estados, pero lo dices muy bien, o sea, la cuestión de la autoridad palestina es muy difícil de definir, ¿no? Porque pues cuando hablamos de qué es un país, qué es un estado, pues hablamos de territorio, gobierno, fronteras, y podríamos decir que Palestina lo cumple, sí, pero hay zonas que no. Entonces, pues obviamente sí, lo ideal sería darles esos derechos y que se puedan autogestionar, pero pues también es verdad que hay un actor aquí, Hezbollah, que también tiene mucho poder
Y ya ahí empiezas a diseccionarlo y es cuando se complica la cosa. Y es verdad, o sea, si no se ha podido resolver estos 50 años, 70 años, es difícil que tú y en un podcast lo hagamos, ¿no? Pero yo creo que de verdad tenemos que ayudar a nuestros oyentes a entender lo complejo que es, lo politizado que está la cosa y que no son negros y blancos. Como bien lo dices tú, Israel ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal, los países árabes han hecho cosas bien y han hecho cosas mal. Y la cantidad de guerras y la cantidad de gente que ha muerto por fronteras y por ideas, ¿no? Entonces, al final es algo muy difícil y ojalá se resuelva. Como No, joven, ojalá, pero difícil. claramente, porque además es que ha sido un tablero pues, del juego de poder internacional. O sea, digo, Ujú, desde su creación fue un escenario de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde los países claro, árabes estaban dentro de la esfera soviética, Israel dentro de la esfera estadounidense. Y también ese es un factor que no se puede negar, porque, pues, o sea, ahí ya hay otros tipos de intereses que pueden ir más allá de los de la población en general, tanto de Israel como de las poblaciones palestinas. Metes los temas políticos, por ejemplo, creo que fue en 1999, casi al final del gobierno de Clinton. Clinton hace un ujú, último esfuerzo por tratar de conseguir que haya paz en la región e invita a Arafat y a Ehud ujú, Barak, que era el primer ministro en aquel entonces, pues a sentarlos y casi casi obligarlos a que hagan algo. Ehud Barak prácticamente le ofrece que Jerusalén, obviamente la parte oriental de la ciudad, pudiera ser declarada capital del Estado palestino, que es una de las demandas claro. importantes que tienen. Y digo, lo hizo casi, casi de su ronco pecho, porque además, pues en la Knesset, el Parlamento israelí, se enteraron cuando lo estaba diciendo en ese momento y casi, casi lo querían Sí, destituir a larga distancia por atreverse a hacer algo así. Pero peor aún, Arafat como diríamos por ahí, le pintó un violín y le dijo que no, que quería todo. O claro. sea, que él quería que toda Jerusalén fuera la capital del Estado palestino. Sí, Y claramente Arafat tenía otros intereses ahí en mente. O sea, Arafat es una persona que creció, se desarrolló y se formó política e ideológicamente como líder de un pueblo buscando su territorio, buscando la fundación de su país. Y eso lo digo porque de ahí radicaba su importancia, de ahí recibía fondos económicos. Entonces yo creo que a lo mejor pensó, y esto es opinión personal, pues que todo eso se le iba a acabar. Ok, ya se hace el Estado palestino sí. y ahora ¿a quién le importo? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Entonces creo que esas, desafortunadamente, a veces egoísmos personales o de grupos son los que también han intervenido en esto. Y digo, y extremismo los ha habido en los dos lados. O sea, también, o sea, al primer ministro de Israel lo asesinó un extremista judío, no lo Eh, asesinó un extremista musulmán. Y entonces todo esto es aprender además a vivir eso que dijiste de el servicio militar. Pues es un costo altísimo social, económico y demás para cualquier país. claro, Pero no se pueden dar el lujo de no tenerlo. Entonces, por eso los hombres tienen que hacer servicio militar de 3 años, las mujeres de dos sí, de 2 años y son acuartelados, no es así sí. como de que voy los sábados a marchar No, 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 no y, es como en y me México, regreso. la bolita Exacto, negra, la bolita blanca, sí. exacto, y me regreso. Entonces, ese tipo de cosas tienen un costo altísimo que también te va formando el carácter. Y entonces, siento yo que ante la necesidad, las sociedades se crecen o se derrumban. Afortunadamente, en el caso de Israel, yo creo que se han crecido porque pues, el territorio, además digo, para los que nos escuchan, Es Israel es pequeñito, ¿eh? Sí, pequeñísimo, tiene 20,000 kilómetros cuadrados. Es decir, para ponerlo en términos, la Ciudad de México tiene 2,000. Imagínense, 10 ciudades de México es todo, todo el es país, todo el, sí, todo el es país. impresionante. Aparte es muy angosto, entonces hay partes que de este a oeste las recorres en 10, 15 minutos en coche. De norte a sur sí son como 6 horas, pero ese es todo el territorio sin ningún recurso. O sea, que además esto es lo importante, porque todo el mundo cuando piensa en Medio Oriente, piensa en petróleo. Y la verdad es que aquí sí, ni Jordania, ni Israel, ni Siria tienen petróleo. Entonces, y Israel en particular no tiene ningún tipo de recurso. De hecho, en su fundación en el 48, pues prácticamente todo el territorio era desértico.
Claro. Eso llevó también a desarrollo de otras tecnologías. Por ejemplo, el riego por goteo, que hoy es tan popular en grandes partes del mundo, fue inventado en Israel. Aquí, dato curioso, la empresa desarrolladora de esto se llama Netafim, y una afortunada coincidencia es que en la actualidad Netafim, sus dueños son mexicanos. Es cierto, ¿no? Y de hecho, de lo que acabas de decir, rescato un poco la idea de cómo este conflicto avanza los intereses de ciertos actores, ¿no? Y es verdad que la resolución del mismo sería conflictivo a lo mejor para estos países que buscan su política de seguridad, de su política regional. El hecho de que haya un conflicto entre Israel y estos países, pues también les ayuda a fomentar ese gasto industrial militar, ¿no? Entonces siento que es verdad, o sea, ahí los intereses van más allá de simplemente los humanitarios, los diplomáticos, y ya juegas en lo que tú bien dices, este ajedrez político, que es lo que nos gusta hablar en Warrior Diplomacy, ¿no? Entonces yo creo que ahora en este segundo bloque entraremos un poquito más ya a hablar, pues como que del sistema regional y las potencias y Arabia Saudita, Irán, Estados Unidos, porque o sea, no hay región en el mundo donde ha habido más intervención que en el Medio Oriente. Y para bien y para mal. O sea, a Israel, pues la verdad es que le ha venido bien, entre comillas, porque sin el apoyo de Estados Unidos, yo creo que no estaría como está hoy en día. Yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar aquí. Y al mismo tiempo, pues es verdad, una frase que creo que, no recuerdo qué líder lo dijo, pero es cierto que si en el tiempo Israel hubiera dejado las armas, Israel no existiría. Si los árabes hubieran dejado de atacar a Israel, pues a lo mejor las cosas eran distintas, ¿no? Entonces creo que esa militarización del país se puede explicar, pues rastreando un poco la historia, ¿no? Y lo que ha pasado en el siglo XX. Pero bueno, yo creo que podemos ahora entrar un poquito más a detalle en este segundo bloque. Se oye mucho cuando dicen que Israel es una potencia agresiva y que ataca constantemente a los palestinos. La verdad es que en la mayoría de los casos, pues es defensa. De hecho, el ejército de Israel, que en hebreo se llama Tzva Haganah Israel, significa ejército de defensa del Estado de Israel. No es, o sea, tienen muy claro que ellos lo que quieren es defenderse, no atacar. Tristemente, luego, pues sí, también cuando se habla del uso excesivo de la fuerza en Sí, está términos de horrible, organismos multilaterales, pues sí se da, pero porque es, o sea, no sé, me quiero imaginar a veces yo cuando me imagino eso y que no para nada lo justifico, creo que hay que tratar de medir eso, pero es, si vas y te metes con el grandulón del barrio, pues tú a lo mejor le metes o sea, lo quieres molestar y le estás pegue y pegue en la rodilla y a lo mejor él medio te empuja y eso, pero tú no dejas de molestarlo hasta que te da un trancazo y te noquea. Entonces, efectivamente, creo que eso desafortunadamente sucede. Geoestratégicamente, la verdad es que la región no tiene, o sea, no hay recursos, no es que sea un gran territorio, no es que te claro. permita tener presencia. Entonces, sí creo que desafortunadamente se mezclan otros intereses. Los países de la región, todo el tiempo ha habido mayor o menor acercamiento entre Israel y ellos. Había momentos que con Qatar se iba bien, ya había una oficina comercial, luego se cerraba, luego había acercamientos. De hecho, esos, por lo que uno puede ir leyendo, investigando, los acercamientos con la familia real saudita han sido siempre constantes. El problema es que la familia real saudita tiene que lidiar con otros temas internos dentro de su país. Una anécdota de cómo se ha ido avanzando y que a lo mejor luego no se toma conciencia es, por ejemplo, yo que estuve como embajador en Singapur, y la relación, de hecho, entre Singapur e Israel es muy intensa y no existen vuelos directos entre Israel y Singapur en todas partes porque el espacio aéreo de Singapur es muy pequeño y forzosamente tendrían que pasar por el espacio aéreo de Malasia o Indonesia y no permitirían un vuelo origen-destino Tel Aviv. Pero aún el vuelo Tel Aviv-Bangkok es mucho más largo en El Al que en cualquier otra aerolínea, porque, por ejemplo, no pueden sobrevolar Arabia Es Saudita. verdad. El primero en hacerlo, y fue hace un par de años, Air India Es verdad. decidió volar Delhi-Tel Aviv, sobrevolando Arabia Saudita. Yo creo que Sí. hay que ser India para poderse dar el lujo de hacer eso, pero a raíz de eso se abrió el espacio y ya pueden haber esos vuelos origen, destino, Tel Aviv,
sobre Sin espacio duda. aéreo Y saudita. se me hace también muy curioso como ya yo siento que un poquito la visión de los líderes en el Medio Oriente está pasando ya más allá de estos conflictos más étnicos, religiosos. Siento que la perspectiva está entrando un poco más realista, comercial. Y oigan, Israel es una potencia económica y estamos perdiendo mucho business con este conflicto. Entonces yo creo que ahora entraremos un poco más en detalle en este acercamiento que se está viendo en estos últimos años, pero yo creo que raíz también viene un poco más de eso, ¿no? Y a lo mejor en los siguientes años vamos a ver cómo más países se acercan, ¿no? O sea, también bien lo dices tú, yo creo que la relación con Arabia Saudita es interesante porque siempre ha habido ahí, como le dicen, como esa conexión Back secretiva y debajo de channels. la mesa, así es, por el hecho de tener enemigos en común. Pero al final, yo creo que eso es algo muy interesante en el Medio Oriente, cómo la dinámica entre Arabia Saudita en contra de Irán afecta cómo se llevan las cosas. Y ya entra el interés americano, entra el mismo interés de Israel, y ya es un popurrí de intereses que te lo complica todo. Y bueno, yo creo que en este segundo bloque, pues, en el tercero que se viene, ya podemos como quitar la lupa un poco y hablar ya del sistema como tal. Ahora sí que, ¿cuál es la relación entre Estados Unidos e Israel, Arabia Saudita, Irán? O sea, yo creo que habrá oyentes que, vale, saben qué país es cuál, pero no se identifican tanto cuál tira para acá, cuál tira para el otro, por qué se pelean unos, cuál apoya a cuál. Entonces yo creo que podemos explicar un poquito la región y a lo mejor así entender un poquito también más a detalle por qué hay las rivalidades que hay, ¿no? Entonces, pues yo te pregunto a ti un poco eso. ¿Cómo ves que encaja Israel en este sistema, en esta rivalidad entre las potencias fuertes? Y digo, yéndonos nada más un paso atrás, porque digo, no es algo que estoy seguro que a todos nos queda claro. Digo, a mí por lo menos no me quedaba claro por mucho tiempo, pero que es importante para explicarlo. Cuando uno, o sea, hay que entender qué son los países árabes y que, por ejemplo, luego tendemos, sobre todo en Latinoamérica, a decir que Irán o Turquía son árabes cuando no lo son. Sí. Irán son persas. Y luego ya hasta en el tema del Islam hay divisiones claras, donde la mayoría de los países árabes, todos ellos en Medio Oriente, son de una mayoría sunita, mientras que Irán, los persas, son de una mayoría chiita. Y esto lo digo porque también hay eso explica también un poco las diferencias religiosas y hasta filosofales y de concepción que tienen entre, cuando oímos que hay problemas entre Arabia Saudita, el principal país sunita del mundo, contra Irán, el principal país chiita en la región. Entonces eso también explica un poco esto. Medio Oriente se volvió en parte el tablero de ajedrez de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética tomó más fichas y tomó a los países árabes y Estados Unidos, Israel. Y entonces también parte de esto se explica. Y entonces, y además tienes luego también una cuestión de política interna, tienes a veces creo que se trata de sobredimensionar, pero se habla de una gran comunidad judía en Estados Unidos. Pues sí tiene algún peso, pero Influencia, es que sí. tampoco es que sea mayor. O sea, Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes, donde judíos en todo Estados Unidos ha de haber 6 millones de judíos, entonces tampoco hay que sobredimensionar eso, pero donde sí se juega cierto papel y en ciertos sectores. Entonces sí hay un apoyo, no creo que incondicional, pero sí un apoyo fuerte de Estados Unidos hacia el Estado de Israel, y los árabes ahora, digo, perdieron el paraguas soviético, ahora tienen un poco el ruso / chino, Sí. por intereses también económicos, sobre todo de la parte china. Tienen los organismos multilaterales que tienen muchas virtudes, pero también tienen muchos defectos. O sea, yo favorezco el multilateralismo, creo que es un gran foro para los países para tratar de solucionar las cosas, pero también tiene ciertos defectos de fondo, y a lo mejor otro día hablemos algún día de el multilateralismo y, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto y qué implica todo esto, pero lo digo porque todo esto se va traduciendo. Entonces tienes organismos internacionales donde por definición un país es un voto, o sea, no es, entonces tienes muchos países árabes y solo un Estado de Israel. Lo digo porque eso también se traduce a veces de que es que el organismo mayoritariamente dijo tal cosa contra Israel. Pues sí, porque de entrada tiene muchos votos de un solo lado del partido. Entonces, eso también influye mucho, sobre todo en la percepción que se puede ir teniendo en el mundo sobre el tema. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no, o sea, a mí me queda claro que Israel comete muchas tonterías y muchas cosas malas,
pero también hace cosas muy buenas. Y lo mismo sucede con los países árabes, y esto se empieza a traducir pues, en querer tener posibles soluciones en beneficio de sus poblaciones. A final de cuentas, eso es lo que importa. No más guerras, no que se te mueran más la gente. ¿Y cómo ir favoreciendo esto? Tú claramente decías que si Israel es una potencia, pues sí, pero a final de cuentas es un país que se fundó hace 75 años, en el 48. Hay países que tristemente tienen más años y no han logrado convertirse o desarrollarse igual. Mi experiencia, por lo que conozco un poco de Israel, o mi experiencia ya profesional en Singapur, Singapur también un país que se fundó en el 65, o sea, Y chiquitito, digo... una ciudad-estado. No, exacto, es una ciudad-estado, o sea, es del tamaño de Cozumel. Y el potencial que tienen, yo lo explico en los dos casos porque son, yo creo que casos muy similares, son países que le apostaron a una economía del conocimiento. Los dos son países que no tienen recursos naturales, su único recurso real es el recurso humano, el talento humano, y entonces es apostarle a todo al talento humano. Y entonces se convierten en ecosistemas de emprendedurismo, en startup nations, en todo este tipo de cosas que lo que van haciendo es transferencia de tecnología que favorecen el desarrollo de sus diferentes poblaciones. Digo, Singapur es un país multiétnico con muchas comunidades y religiones mezcladas que están en armonía. La realidad es que Israel también, o sea, hacia afuera tiene problemas, pero hacia adentro en ese aspecto conviven las comunidades. Por ejemplo, la amiga que me comentabas, palestina, católica, israelí. Y hay muchos palestinos independientes, que ya sean católicos, musulmanes, que son ciudadanos del Estado de Israel y que tienen representación en la Knesset, en el Parlamento, y que hacen su vida en el día a día. O sea, hay esa convivencia. El problema es cuando lo mezclas hacia afuera con otro tipo de intereses, y donde, para los que nos gustan los temas internacionales, el core de todo esto es la negociación. O sea, siempre tienes que negociar y tienes que escuchar al otro y tienes que saberte expresar y qué decir y hasta dónde decir, y tener claro que no existe la negociación perfecta. En toda negociación uno tiene que saber, hay que ceder, y ceder hasta dónde y cómo, y eso sucede en el día a día. Tú cedes con tus hermanos, quién usa qué, quién no, hoy me toca el coche, no, hoy yo quiero llegar más tarde, tus papás quieren esto. O sea, esto sucede en todos los ámbitos. Nada más hay que tener claro que siempre en toda negociación hay que buscar el win-win, como se le dice. Yo no creo que exista, pero sí el que te deje el mejor outcome para las dos partes. Ahí es donde creo que tenemos que enfocarnos y que aplica en el Estado de Israel. Y en el Estado de Israel, te digo, vuelvo a lo mismo. Hoy en día, pues es uno de los países con mayor generación de patentes en el mundo. O sea, porque cuando hablas que es una potencia, pues en realidad es una potencia económica. Pues sí, pero resultado de una economía del conocimiento, de una knowledge economy. O sea, donde pues, no tiene petróleo, no tienen oro, no tienen plata, no tienen, o sea, sí tienen territorio, pero es un territorio muy pequeño. O sea, si te vas a todo ese tipo de cosas que son las que podrían ser sinónimo de origen de riqueza de otros países, no lo hay. Digo, Brunei, donde me tocó ser embajador concurrente, pues es un país muy pequeño, pero con grandes reservas de petróleo. Entonces, eso lo hace diferente. Total. A él no tiene nada de eso. Entonces, hoy en día lo que sí tiene es que es dueño de 700,000 patentes. De hecho, luego hay, por ejemplo, empieza uno a ver en redes sociales, es que hay que hacer un boicot a los productos israelíes, y entonces empiezan, bueno, pues háganlo, y entonces dejen de usar sus computadoras, o dejen de usar sus celulares, o dejen de usar, o piérdanse en la ciudad porque ya tampoco van a poder usar Waze. Y no hay problema. O sea, también creo que a veces se les juzga muy fuerte por el tema sobre todo el principal tema es el del uso excesivo de la fuerza cuando responden, pero siento que cuando se les ha abierto la posibilidad de la paz, la han tomado al costo que sea. Digo, para firmar la paz con Egipto, entregaron todo el Sinai. El Sinai es X número de veces más grande que todo Israel junto varias veces. O sea, no ha habido ese problema. Con Jordania exactamente igual.
Y yo creo que esto pues, nos va llevando efectivamente a que cada vez afortunadamente hay más un pragmatismo también de que lo que importa es el bienestar de tus habitantes, de tus sociedades, y empieza a haber más gente con la que puedes llegar a ese entendimiento, y lo estamos viendo ya con un importante número de países del Golfo, de países árabes del Golfo Pérsico, que están estableciendo relaciones diplomáticas. Sí, así es. Y Con yo el creo que Estado con esto que acabas de decir, yo creo que podemos ya hacer un completo directo puente al siguiente bloque, que es eso mismo, los acuerdos de Abraham y el acercamiento de Israel a los países del Golfo. Rescatando un poquito cositas que escucho de ti, es esa negociación. Yo no tengo que dar algo a cambio de otra cosa. Entonces es verdad que Israel también pues, tiene que tener cuidado con sus políticas en Palestina, que o sea, puede ser que ya no sea como que ese caso tan fuerte como lo solía hacer, a lo mejor está perdiendo un poco de esa relevancia internacional para los países árabes, a lo mejor ya hay más interés económico, comercial, como que ese es el driver de este acercamiento, pero sigue jugando. Entonces también Israel dice, vale, ¿qué me conviene más? ¿Seguir estas políticas o empezar a abrirme a estos países, ¿no? Entonces yo creo que también es un poquito de ambos, pero pues sí la tendencia yo creo que es para allá. Entonces te dejo que sigas, pero se me hace brutal porque es un cambio del paradigma regional que uno no veía. Y como título de esta última sección, pues es eso, ¿no? Lo que Trump decía, el acuerdo del siglo, resolvía el Medio Oriente. ¿Crees que sí es tan así como lo vendió o cuál es tu asesoramiento Pues de... claramente a él no le importaba resolver el Medio Oriente, él hablaba por sus intereses personales. Yo creo que esto se hubiera conseguido con o sin Trump. Habla de un pragmatismo ya en las élites de los países árabes del Golfo, de querer hacer, pues aprovechar muchas tendencias. Y por ejemplo, los invito a que sigan, porque lo hago y es muy interesante. Y no la tengo aquí a la mano, pero si lo googlean aparece el Twitter del embajador de Emiratos Árabes en Israel, es muy bueno, y todo lo que tuitea y cómo lo pone me parece muy, muy interesante. Y eso ha ido que los acuerdos de Abraham, que son los que Claro. dan origen a esta nueva relación. Y digo, a los que nos escuchan y que a lo mejor son más especialistas o ellos sí son especialistas en el tema, hasta donde entiendo se llaman los acuerdos de Abraham, justamente porque Abraham es patriarca tanto para judíos como para musulmanes. Sí, Y que además ese es el origen de todo, somos primos, judíos y musulmanes, sí, entonces pues, hay que ir de la mano, somos familia, y como aún en las familias puede haber diferencias, pero hay que claro. saberlas arreglar. Entonces eso del origen a que sea con Emiratos Árabes y con Bahrein, con que se den los primeros avances posteriores a los ya históricos que conocemos de la paz, de la relación con Egipto y posteriormente con Jordania, donde tristemente, pues sí, igual, como hemos comentado, pues hay extremismos a los que no les gusta, y al presidente egipcio le costó la vida haber firmado la paz, haber firmado a Anwar el Sadat, lo asesinan en un Sí, desfile la hermandad militar, musulmana, creo que se llamaba, ¿no? en una, Los en un hermanos desfile, musulmanes. en un desfile militar, pues lo acribillan literalmente. Nuevamente, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo hasta de las escenas en televisión, son Sí, ese brutales. es fuerte, sí. Después, posteriormente, con Jordania y ahora con Emiratos Árabes, y cada vez con una mayor apertura, ya a países que a lo mejor todavía no se firman, no se establecen como tal las relaciones diplomáticas, pero que ya hay acuerdos comerciales, ya empieza a haber vuelos Sí, 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 sí. de comerciales. Representaciones diplomáticas también. Sí, pero esa ya es hasta que llega a ser la relación diplomática Ujú, establecida como con Emiratos Árabes. Pero ujú, ya hay otros países del Golfo que todavía no formalmente establecen la relación diplomática, pero que ya tienen oficinas claro. comerciales o vuelos o mayores intercambios. Yo creo que esto habla de un pragmatismo en los dos lados, lo cual es bueno. Creo que ayuda, y esperemos que sea ya algo que llegó para quedarse, a ir separando las diferencias políticas que se tienen que solucionar sin duda alguna. O sea, sí creo que independientemente de lo que vaya pasando en el ámbito
de intercambio comercial, académico, científico y demás, tenemos que ir avanzando de la mano también a una solución permanente. Y esa solución permanente, en mi opinión personal, sí pasa porque tiene que haber dos estados reconocidos mutuamente, con fronteras reconocidas y seguras para ambas partes. O sea, creo que eso es importante. Esa parte, pues sí creo que va a tomar todavía mucho tiempo. Es un desafío, sin duda, sin duda. Vemos, digo, esto no tiene que ver con tema, pero que influye mucho es, actualmente los que seguimos las noticias, pues en Israel se está viviendo un gran debate por la reforma judicial que quiere hacer el primer ministro Netanyahu, que básicamente es para que no le vengan a decir que no puede hacer lo que él quiere hacer. No, está fuerte. Y digo, no entraríamos en detalle porque no nos da el tiempo, pero sí, ese ataque a la rule of, ¿no? Al Estado de Derecho es impresionante y las protestas que se están viviendo en Israel fuertes, ¿eh? Netanyahu. Que ya congelaron el tema, o sea, por lo menos de manera temporal, el tema ya está congelado porque sí la reacción de la sociedad civil fue muy fuerte. Y lo digo porque en ese sentido, esos son los caminos en los que hay para poder avanzar y donde sí creo, la verdad es que sí soy optimista de que lo que conocimos como el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí más específicamente ha evolucionado, ya no va a ser lo que vivíamos sobre todo en el siglo pasado bajo la Guerra Fría. Creo que se ha ido avanzando. Creo que las redes sociales juegan un papel importante. Los podcasts juegan otro papel importante en este tema. No, lo digo porque es para que la gente vaya conociendo otras opiniones, otras situaciones y cómo sí hay terreno para dialogar y terreno común para fundar cosas que creo que son importantes. No, sin duda, y al final es que todo el mundo pierde con un conflicto, o sea, lo estamos viendo ahora en Ucrania, las noticias recientes en Sudán, o sea, el conflicto al final le trae problemas a todo el mundo a pesar de que uno lo busque, ¿no? Por distintas razones. Y otra cosa muy interesante también de lo que decías del rol de China, y hace unas semanas que se firmó también este acercamiento o técnico, como queramos decirlo, entre Arabia Saudita e Irán, un poquito pues patrocinado por China, porque a ver, al final es China el que tiene el contacto con Irán, no había otra potencia, entre comillas, que lo podía hacer, pero inclusive entre esa rivalidad ya está habiendo un acercamiento y de hecho creo que hace también esta semana pasada en Yemen hubo un intercambio de prisioneros entre los hutis y las fuerzas opositoras, entonces es probable que el Medio Oriente cambie el paradigma un poco en estos años, a lo mejor regrese a ser conflictivo, no sé, un acuerdo, el acuerdo nuclear con Irán también es algo a pensar en estos años, quién sabe, las protestas que se ha vivido en ese país también juegan muchísimo y no, se me hace brutal, o sea, el Medio Oriente es que nunca nos va a dejar de sorprender. Y siento que nosotros como latinoamericanos no entendemos las cosas porque vivimos en una región que, digo, sí tenemos nuestros grandes problemas, pero no hay guerra y conflicto a ese nivel estatal. Porque es verdad que tenemos mucha violencia con el narcotráfico y esa parte, pero conflictos entre estados es algo que Latinoamérica hace mucho tiempo no ha vivido y eso es lo que está horrible. O sea, lo vivimos ahora en Ucrania todos los días y sí, las redes sociales, los podcasts te lo acercan. O sea, yo cada vez que hablo con Olexi, que es un compañero nuestro que está allá, me hace vivir el conflicto de otra manera. De verdad que escuchar a alguien que está ahí en las líneas de la batalla de tu edad te hace verlo de otra manera y replantearte tu vida, ¿no? Replantearte las cosas. Y a lo mejor sí es verdad que yo que sé, a lo mejor en un futuro un líder del mundo dirá, guau, es que cuando escuché la República de los Cocos, Water Diplomacy, me dio esa perspectiva para buscar la paz en Oriente Medio. Ojalá, Imagínate. Ya con eso alcanzamos la gloria. No, y lo que dices es cierto, o sea, y pongo énfasis en lo de las redes sociales, no solo en este tema, sino en muchos otros, cómo los jóvenes juegan un papel importante, o sea, porque lo veíamos al principio de la invasión y nos salimos un poco del tema, pero a la invasión rusa a Ucrania, los soldados rusos creían que literalmente iban a luchar por una situación completamente distinta a la que estaba pasando, y parte de que no han podido los rusos aplastar como esperaban, afortunadamente, a Ucrania, es porque los mismos rusos se han enterado de las cosas que si esto hubiera sucedido el siglo pasado, pues no se hubieran enterado. O sea, entonces creo que ahí sí es una responsabilidad de estas nuevas tecnologías, de los jóvenes de estar más informados. Claro.
Yo nomás agregaría un poco, porque muchas veces los jóvenes sí están muy metidos en las redes sociales, pero a la hora de la hora, cuando ya hay que salirse de la red Sí. social, ya no los vemos. Entonces ahí es donde creo que habría nada más que trabajar un poquito más. Pero fuera de Sí, eso, sí. No, hay que identificar para qué te puedo ayudar y para qué no. De hecho, hoy estuve escuchando un artículo muy bueno de la inteligencia artificial y cómo todas estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar, pero hay que saber cómo usarlas, no nada más usarlo por usarlo. Y es lo mismo con la información. Sí es escuchar perspectivas, pero siempre resaltando opiniones y tratando de comprobar que sea cierto, ¿no? La fuente. Y sí, es increíble cómo pequeñas cosas que usamos en nuestro día a día están cambiando el mundo. Pero en fin, Natán, ha sido una conversación muy interesante, de verdad. Yo vaya que he aprendido. O sea, una lástima que no pudo venir el Sergio, que ese chico le conoce hasta la muerte estos temas, pero qué bien de haberte traído a ti, que de verdad nos diste un buen repaso de la región. Y nada, de verdad siempre es un placer colaborar con ustedes. De verdad repito aquí que República de los Cocos está fenomenal. Animo a todos los oyentes de Warrior a echarle un oído. Y nada, Natán, ¿tú tienes alguna cosilla que comentar para concluir? no, feliz, la pasé muy bien. Este tipo de conversaciones, ya no diría que o sea, es que va más allá del podcast, es realmente intercambiar ideas, intercambiar posiciones, la verdad me encanta. Estoy a sus órdenes, feliz de que Warrior Diplomacy y la República de los Cocos tengamos más crossovers. O sea que yo Sin duda. encantado, un gustazo conocerte, Fabio. Saludos a Sergio y saludos a todos. No, buenísimo, buenísimo. Y pues nada, oyentes, esto ha sido Warrior Diplomacy. Les agradecemos por su tiempo y ya saben que para cualquier análisis geopolítico de relaciones internacionales, saben dónde encontrarnos. Un saludo.